Ya. Entonces, chicos, nosotros con ustedes yo les dejé para que usted trabaje, ¿no es cierto? Un texto literario o un texto no literario, ¿sí? Que usted tenía que escribir, tenía que consultar. Entonces, voluntariamente, ¿quién nos quiere compartir? Voluntariamente o si no, pues vamos a sorteo. Usted sabe que cada vez que usted participe, yo le voy registrando, ¿sí? Su participación. A ver, alguien voluntariamente diga, yo quiero compartir. No. Entonces vamos a ver. Así al azar vamos bien. A ver, Dylan, vamos a empezar contigo. Dale, Dylan. Yo hice un texto narrativo, un cuento. Ya, a ver, resúmenos, a ver, ¿qué fue lo que escribiste? Dale. Sobre un niño que estaba escalando un monte. De repente él se tropieza y cae por un agujero. Por la caída, una grande caída, pide por ayuda. Y un pequeño niño, monstruo, cuernitos, una cabra antropomórfica, le va a ayudar. Le Ya. pregunta cuál es su nombre. Y este niño no hablaba, era un humano. Entonces este monstruo le lleva con sus padres. Y los padres asustados, porque era un niño humano, igual lo adoptaron como familia. Entre el niño monstruo y el niño humano fueron como hermanos tras los años, pero lamentablemente él enfermó y pues solo tenía un último deseo, ver flores doradas de su aldea. Y entonces, como los monstruos estaban exiliados del mundo exterior, no podían concederle ese último deseo. Pues Ya, muy bien, Dylan. Un fuerte aplauso para Dylan. Excelente, muy bien. Este es un cuento, ¿no es cierto? Es un texto literario. Muy bien. Gracias, Dylan. A ver, ¿alguien más que nos quiera compartir o si no, vamos así mismo a sorteo con Dylan? A ver. No. A ver, no. Listo, Dylan. Entonces, dale, Dylan, un número del 1 al 34. Cualquiera. 27. ¿20? ¿Cuánto? 27. 27. Tenemos a Pérez Victoria. ¿Está Pérez Victoria? Sí, aquí estoy. Ya listo, dale. ¿Qué fue lo que tú consultaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Dale, cuéntanos. Yo hice un texto literario, narrativo, cuento. Ya, resúmenos de ese cuento. ¿De qué se trata? Dale. Había una vez en la ciudad de Londres una familia numerosa y adinerada, que eran muy ambiciosos. Ellos poseían un hermoso conejo blanco con unas grandes orejas. El pobre conejo vivía muy infelizmente, no tenía amigos ni salir a saltar, porque la malvada familia no lo dejaba. Hasta que un día llegó una niña y vio al conejo muy triste. Ella le preguntó al conejo qué le pasaba. El conejo le contó la historia y la buena niña soltó al conejo. Desde entonces vive feliz con su familia y salta por todo el bosque. Fin. Muy bien, gracias. Aquí tenemos un cuento, ¿no es cierto? Infantil muy bonito. Gracias, un fuerte aplauso para Victoria. Muy bien ese cuento, igual otro texto literario. Muy bien, Victoria, dele otro número. Vamos, 2 personas más, denle. 8. El 8 en nuestro listado tenemos Carrillo Ariana. A ver, vamos Ariana, te escuchamos. ¿Qué fue lo que consultaste? Es un cuento literario narrativo. Ya, a ver. Se trata de un hombre llamado Siddhartha que siempre acudía a menudo a un restaurante donde le atendía la misma mesera. Pero como le invitaron a un evento, él no conocía a nadie en ese lugar. Pero como se veía a menudo con la mesera, decidió invitarla. A la mesera justo lo llamó el cocinero en el momento en que él le invitó. Entonces, como no obtuvo respuesta, Siddhartha dejó su número. Ella terminó contactándolo y terminaron siendo buenos amigos. Ya, muy bien. ¿Ese cuento lo escribiste
o le copiaste de algún lado, Ariana? No, Liz. Ya, muy bien, excelente, sí, está muy bien hecho, listo. Gracias, Ariana, un fuerte Profe, yo aplauso tengo un para ella. poema. A ver, dale, Nicolás. Ya verán. El poema se llama Para mi amada de Medardo Ángel Silva. Y el poema lo escribió un tiempo antes de morirse, de suicidarse. Ya, a ver, dale. Porque cayó en depresión y eso. Y el poema es así. Cuando de nuestro amor la llama apasionada, dentro tu pecho amante, contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Ya. ¿Sigo? Sigue, termina de leer tu poema, dale. Ay, se me fue. ¿Encontraste o no? ¿Por qué mis pensamientos llenos de este cariño, de que una hora contigo, no, de que una hora por ti me hiciera esclavo tuyo? No, me equivoqué. Esa es porque mi pensamiento lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando con su acento de arrullo. Para envolverte en besos, quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca. Ser tu sonrisa y ser tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Ya, muy bien. Mire qué bonito Perdona poema. si no tengo palabras. Sigue. Ya. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho amada y en tus manos de seda, dejar mi palpitante corazón que te adora. Muchas gracias. Listo, muy bien. Un fuerte aplauso igual para Martín. Muy bonito el poema, ¿no es cierto? Y los poemas transmiten mucho sentimiento, muchas emociones que lo hace la persona que escribe o la persona que lo cuenta. Muy bien, ya vamos a ver los elementos específicamente de los poemas. Excelente, Martín, gracias. Listo, ¿alguien más voluntariamente que nos quiera compartir? Por favor, ¿alguien más que quiera voluntariamente? ¿No? Chicos, tienen que participar, hablar. Eso fue su actividad en la hora de texto. Usted tiene que haber hecho. ¿Alguien más? ¿No? Active su micrófono y diga yo, o si no, pues danos Martínez Nicolás, dame otro número y con ese avanzamos. Dale, la última participación. A ver, un número, Nicolás. A ver, quiero el 16. 16. Goes John. Goyes John. ¿Está? Sí, listo. Listo. A ver, dale. ¿Qué fue lo que tú escribiste? Bueno, yo un texto literario, fábulas. ¿Ya? Resúmenos cómo fue. A ver. Aquí tengo una fábula para leer. Ya, listo. Dale, John. El perro del hortelano. Un labrador tenía un perro que cuidaba sus tierras cultivadas. Jamás nadie se atrevió a robar los cultivos. En premio a su fidelidad, su amo lo alimentaba muy bien. Y por supuesto, el can aumentaba su interés por ser un buen cuidador. Otro día, un buey quiso probar un bocado de la alfalfa que su amo guardaba en las bodegas. El perro trató de ahuyentarlo. El buey reprochó así la actitud del can. Eres malo y envidioso, no comes ni dejas comer. Tú no gustas de la alfalfa, pero no dejas que nos sirvamos a quienes nos gustan. El perro del hortelano no... ¿cómo se llama? Sería el mensaje sería La moraleja. el perro del hortelano no come ni deja comer. Muy bien, gracias, John.
Mire, esta es una fábula, ¿no es cierto? Las fábulas siempre nos dejan una moraleja, sí, en este caso dicen, hay mucha gente que este dicho, ¿no es cierto? Hay muchas personas que no comen ni dejan comer al resto, son egoístas, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos enseña un poquito acerca del egoísmo y miren, esta temporada que se nos viene de Navidad, ¿no es cierto? Ahí podemos ver un poquito este valor, ¿no es cierto? El ser solidarios, el dar un poquito más y el compartir lo que tenemos, ¿sí? Muy bien, un fuerte aplauso para John, excelente, muy bien. Listo, entonces mire, vamos cerrando esta partecita, ¿no es cierto?, de los textos literarios y no literarios, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Aquí podemos ver qué tipos habían, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, la mayoría ha escogido lo que son los cuentos, las fábulas, por ahí un poema. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver exclusivamente de este género, ¿sí? De este género literario que son los poemas, ¿sí? Eso es lo que vamos a continuar viendo exclusivamente, esto de los poemas, que son los sentimientos, las emociones que quieren transmitir a través, obviamente, de un escrito. Hay distintos elementos, hay distintas formas de escribir poemas. No solamente los poetas lo hacen, ustedes también, cualquier persona lo puede escribir, ¿no es cierto? Depende mucho del estado de ánimo. Se dice que hay muchas personas que cuando están tristes o están alegres, cuando tienen algún sentimiento de amor, de pasión, escriben, ¿sí? Para transmitir eso a la otra persona. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Les voy a poner compartir la pantalla. Por favor, escuchen. Mientras vamos explicando, usted va a ir haciendo usted. Ahora ya no le voy a poner yo el organizador gráfico, sino usted va a crear su propio organizador gráfico, ya sea una rueda de atributos, una espina de pescado, un mentefacto, cualquier tipo de organizador gráfico que usted escoja sobre este género literario que vamos a hablar, que es los poemas, ¿sí? Entonces vamos a ir dando lectura a ciertos elementos básicos y usted va formando ese organizador gráfico, ¿sí? De lo que usted va entendiendo. Recuerde que el organizador no debe tener muchas palabras, sino las ideas principales, ¿listo? Entonces coloque por favor la fecha del día de hoy, porque esto va para su portafolio, ¿sí? Coloque la fecha del día de hoy y vamos a trabajar. Entonces usted va a hacer un cortito, no muy largo de lo que vamos a ir trabajando, ¿listo? Listo. ¿Ya? Entonces, mire, vamos a ver. Esta es la primera presentación, ¿no es cierto? Dice, ¿de qué tratamos los poemas? Vamos a ver primerito acerca de los poemas, tomando en cuenta que los poemas es un texto literario, ¿no es cierto? De género lírico, ¿sí? Entonces, nos dice, ayúdeme Camilo, ¿qué nos dice? ¿De qué tratan los poemas? Como los poemas son textos líricos, siempre muestran los sentimientos y las emociones del poeta. Depende mucho de veces de los estados de ánimos de quien escribe. Gracias. Entonces, miren, ¿no es cierto? Este texto de género lírico, ¿sí? Dice que muestra, ¿no es cierto?, los sentimientos, las emociones, ¿sí?, de la persona que escribe, ¿no es cierto? Depende mucho, dice, de su estado de ánimo. Hay personas que cuando están tristes, deprimidas, pues les gusta escribir, ¿sí? Igual cuando están alegres o como yo les decía, quieren transmitir un sentimiento, ¿no es cierto? Entonces, de eso nos hablan estos poemas, de transmitir esos sentimientos. Mire, cuando las personas inclusive están enamoradas, ¿no es cierto?, transmiten mucho estos poemas, dedican mucho. Ahora ya han dejado mucho, ¿no es cierto? Tenemos las redes sociales, el Face. Antes habían personas que escribían cartas a través, ¿no es cierto? Y en esas cartas siempre iban estos poemas, ¿no es cierto?, de amor, de expresar lo que sentían. Ahora pues lo hacen a través de mensajes nada más, a través del Face, del WhatsApp. Es lo único que hacen. Pero sin embargo hay personas que escriben muy bonito, mandan mensajes muy bonitos a las chicas, ¿sí? O a las personas. No solamente cuando están enamorados, también a veces a su mamá, a algún familiar que usted quiere mucho, ¿sí? Y estos poemas sí tienen algunos elementos. Vamos a ver 3 elementos principales en forma general de qué está compuesto estos poemas. Entonces, mire. Acá dice, ¿qué es un poema? ¿No es cierto? Primerito ya sabemos y decimos que un poema es un texto literario, poético o lírico, ¿no es cierto? De género lírico. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el propósito? ¿Por
qué escriben estos poemas? Dime, ¿me querías preguntar algo, Anthony? Eso copiamos, digo. Ya, usted va a ser el organizador, no necesariamente tiene que copiarme todo, ¿no es cierto? Sino las palabras claves. Primerito ya vimos que era un poema, usted ya sacó cuál es la idea principal del poema. Y aquí puede poner elementos y sacar los elementos principales de lo que compone un poema, ¿sí? Entonces, no necesariamente copie todo lo que está, sino hágale usted un organizador ahí con estas partes que vamos a ir trabajando. Muy bien, listo. Entonces, vamos a ver, primerito vamos a ver qué nos dice cuál es el propósito, ¿no es cierto?, de este poema. Ayúdeme, Diana, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el propósito de los poemas? El propósito del poema es expresar y provocar un sentimiento o emoción en el lector. Listo. Entonces, mire, dice que como propósito tiene, ¿no es cierto?, el provocar este sentimiento. Muchas veces, mire, hay poemas muy bonitos, poemas muy tristes, o que al momento que nosotros leemos nos llena, ¿no es cierto?, de emoción, de alegría o de tristeza al momento que leemos estos poemas, ¿sí? Sí nos causa a veces ese sentimiento, ¿no es cierto?, dentro de nosotros al leer o al escuchar un poema, ¿sí? Mire, por ejemplo, donde más se utilizan estos poemas o estos es exclusivamente cuando es el 14 de febrero, cuando es el Día de las Madres, ¿no es cierto? Ahí como que vienen estos sentimientos y buscamos nosotros qué queremos transmitir a otra persona, ¿sí? Muy bien, gracias. Gabriela, ayúdame leyendo. ¿Qué nos dice la siguiente característica de los poemas? Activa tu... Ya. Uy, Gabrielita, hay un problema en tu audio, mi vida. No se escucha un ruido de fondo. Trate de solventar eso. Ayúdeme hasta eso, Mateo Rivera. Gracias, Gabrielita. Los poemas se componen generalmente de 3 elementos: estrofas, versos y rimas. Listo, hasta ahí nomás. Gracias, Mateo. Entonces, mire, aquí ya nos salen los 3 primeros componentes de cómo están formados estos poemas, ¿no es cierto? Nos dice que vienen en estrofas, en versos y en rimas. Entonces, vamos a ver las estrofas. ¿A qué se refiere? José Vargas, ayúdeme, por favor. ¿Qué nos dice? José, activa tu micrófono, José. Ya le hice. Ya, ¿qué nos dice de las estrofas? Las estrofas son conjuntos de versos. Ya, mire, entonces dice que las estrofas son los conjuntos de versos. Vamos a ver qué son los versos para ir resumiendo un poquito. Reni, ayúdame, ¿qué nos dice de los versos? Los versos están formados por oraciones o frases cortas que se escriben en cada línea del poema. Listo, entonces mire, las oraciones o frases cortas que se escriben en cada línea del poema, ¿no es cierto? Ese conjunto de oraciones vamos formando un verso y ese verso viene a formar una estrofa en un poema, ¿sí? Muy bien, Daniel, ayúdame leyendo y qué nos dice sobre la rima. Rima es una igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Muy bien, gracias. Entonces la rima, ¿no es cierto? Hablamos que en los poemas siempre vienen palabras, muchas palabras rimadas, ¿no es cierto? Ya dice que sean en los sonidos finales, ¿no es cierto? O entre los versos, ¿sí? Entonces, mire, estos poemas están compuestos de estos 3 elementos, de una estrofa, de un verso y una rima. Pero sabemos que la estrofa, ¿no es cierto?, es el conjunto de los versos y los versos son oraciones cortas que vienen, ¿no es cierto?, formado por oraciones o frases que pueden ser rimadas por distintas palabras, ¿sí? Entonces usted me hace, por favor, vaya siendo el organizador gráfico, un organizador pequeñito sobre esto de los poemas, ¿sí? Entonces, voy a ir preguntando por acá cómo les va quedando, qué fue lo que usted sacó, qué ideas principales sacó. Por ejemplo, Gabriel de la Torre, ¿qué ideas sacó de esto de los poemas? Cuénteme, ¿cómo está siendo su organizador gráfico, Gabriel? Saqué las ideas de que el propósito del poema es expresar o provocar un sentimiento de emoción al lector y que las estrofas son conjuntos de versos. Ya, y estoy buscando otras ideas principales. Muy bien, gracias, excelente.
Mateo Encalada, ¿cómo va con su organizador? ¿Cuáles son las ideas centrales que sacó de todo esto? Activa tu micrófono, Mateo Encalada. No, trata de ver tu audio para que nos puedas compartir, Mateo. Listo, vamos con Alison Barrera. Sobre los poemas se componen generalmente de los tres elementos, estrofa, versos y rimas. Le puse lo que está compuesto por estrofas, versos y rimas. Ya, muy bien, listo. Gracias. Vamos con Carla Aro. ¿Qué idea sacó usted? Yo saqué, siempre muestran los sentimientos y las emociones del poeta. Los poemas se componen de estrofas, versos y rimas. Las estrofas son conjuntos de versos, los versos son oraciones o frases cortas. Muy bien, gracias. Excelente. Julián Tuapanta, sáqueseme la gorrita y cuéntenos qué fue lo que puso. Sáquese la capucha, no importa. Ya, Lice. No importa, vamos. No, sí importa, Lice. Solo nosotros le vamos a ver. Pues. Mejor pues que le vean a lo natural. ¿Cómo Exacto, es usted? pues, No se tape. Finalito, pues, Lice. No. Es como un gigante, profe, a lo natural. Exacto, pues siempre hay que estar así. Listo. Ahí se enamoran más, Julián, tranquilo. Listo. ¿Qué puso Julián? Cuéntanos. Yo puse que siempre se muestran los sentimientos y las acciones que realiza un poeta, porque Listo. siempre uno quiere expresar lo suyo. Así es, ¿no es cierto? Siempre es lo que expresa, ¿no es cierto?, el lector. Muy bien, Julián, gracias. Entonces, mire, ahora que ya cada uno está haciendo, ¿no es cierto?, su organizador gráfico, ¿sí? Ahora, en cambio, usted, por favor, usted tiene la siguiente horita, mientras acaba de ser el organizador, le voy indicando lo que va a hacer usted en su trabajo. Usted tiene hoy una hora de texto, ¿sí? En esa hora de texto que usted tiene, ¿sí? Por favor, usted me va a escribir o va a copiar un poema, ¿sí? Si usted tiene esa habilidad y quiere en este momento expresar algún sentimiento, algo que usted tenga, usted va a escribir ese poema. Y si no, pues usted va a buscar o va a copiar un poema. Y la siguiente clase nos tiene que compartir aquí en la clase, ¿sí? Ese poema que usted escribió, ¿sí? Tomando en cuenta que debe tener, ¿no es cierto? Debe serse en estrofa, puede ser un poema corto que puede tener una sola estrofa, ¿sí? Puede que debe ser, ¿no es cierto? Debe estar escrito en verso, ¿no es cierto? En distintas oraciones cortas o frases y obviamente va a tener palabras que riman. Entonces usted lo puede escribir ese poema, ¿sí? Puede ver, puede decir ahora quiero escribirle a alguien, puede ser dedicado a alguien si así lo quiere, pues y si no, pues simplemente nos comparte, ¿no es cierto? Ese poema. Entonces usted me va a buscar un poema, ¿sí? Para la siguiente clase. Entonces en la hora de texto usted va, por favor, a escribir, a buscar ese poema. Y la siguiente clase, pues obviamente ahí lo vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Terminaron de hacer, por favor, el organizador gráfico? ¿Puedo salirme del compartir pantalla o alguien no termina todavía, por favor? ¿No? Parece que ya terminaron. Listo, entonces me voy a salir el compartir. Entonces, miren, chicos. Hoy hemos visto un poquito, ¿no es cierto?, de este género lírico, que es un género muy bonito, que son los poemas. Entonces, vamos cerrando la clase resumiendo un poquito. Entonces, por ejemplo, le vamos a preguntar por acá, Alejandra Paredes, si yo le pregunto y le digo, ¿qué es un poema? Resumido, ¿qué nos puedes decir? Para mí un poema son los sentimientos escritos de una persona. Ya, muy bien, excelente, ¿no es cierto? Esa es la forma, ¿no es cierto? Es un sentimiento escrito. Muy bien, gracias. Daniel Cedeño, si yo le digo, ¿cuál es el propósito que tiene un poema? ¿Qué nos responde usted? Yo diría que el propósito de un poema es como, o sea, sería
dedicarle algo a alguien, decirle algo, pero cantado, o sea, no decirlo de una manera directa. Exacto, muy bien, ¿no es cierto? El transmitirle tus sentimientos, ¿no es cierto? El que sientes, el que le quieres compartir. Muy bien, Daniel, listo. Y si yo le pregunto y les digo, ¿cuáles son los elementos que conforman un poema en forma general? ¿Qué responden? A ver, Vladimir. Estrofa, versos y rimas. Muy bien, gracias. Ya lo dijeron todos. Estrofas, versos y rimas, ¿no es cierto? En general, de estos elementos están compuestos un poema. Pero ya en la siguiente clase vamos a ver un poquito más. Hay algunos otros elementos ya más pequeños que están conformados cada uno de estos poemas. Pero en sí, ¿no es cierto? Los poemas transmiten estas emociones, estos sentimientos hacia otra persona. Estos poemas también pueden ser dichos, ¿no es cierto?, de forma directa, en primera persona, pueden ser en segunda persona o en tercera persona, ¿sí? Entonces, estos poemas transmiten ese sentimiento que usted quiere expresar. Y eso es lo que yo quiero que en estos momentos usted, en la hora que tiene texto, busque, ¿sí? Un poema que quiera transmitir este sentimiento, ¿no es cierto? Ya sea a otra persona o yo simplemente porque usted lo encontró y lo ve bonito, o si alguien usted quiere escribir, hay muchas personas que les gusta mucho escribir, entonces usted escribe su propio poema, un cortito, para que la siguiente clase nos pueda compartir, ¿sí? Nos pueda compartir y nos pueda ir expresando ese poema, ¿listo? Entonces, esa actividad les queda a usted para la hora de texto, ¿sí? Escribirme, usted lo va a escribir en su cuaderno, ¿sí? Así como hizo en la actividad anterior y así mismo, pero ahora un poema cortito debajo de este organizador gráfico y eso, por favor, sube al portafolio. Tanto el organizador gráfico como el poema lo sube y la siguiente clase trabajamos conmigo, vamos viendo esos poemas que usted ha escrito y vamos a ir trabajando un poquito más qué otros elementos tienen los poemas de este género lírico que es muy bonito, el tema de los poemas. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, que lo haga. ¿No? ¿Está claro la actividad que tiene que hacer? ¿Sí? Listo, chicos. Entonces nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí?